Hola, ¿qué tal? Pues continuamos con este ciclo de nuestras conferencias, de esta transmisión especial que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y bueno, pues ahora vamos a pasar, hace un momento escuchábamos ese momento en el que es conocido como la última cena de Jesús con sus discípulos. Y bueno, después de esa última cena, Jesús se aparta, se va con unos de sus discípulos a apartarse porque ya se acercaba ese momento tan especial que iba a tener. Y bueno, pues en esta conferencia vamos a platicar de la oración que hace Jesús en el huerto de Getsemaní y cuando es arrestado. Vamos a ver la enseñanza que Jesús nos quiere dar a través de este momento. Vamos a reflexionar qué es lo que Dios nos quiere transmitir, porque a lo mejor es una historia que decimos que ya conocemos, que ya sabemos, que año con año lo vemos en películas, se hace esta conmemoración, pero yo estoy segura que esta vez hay algo muy profundo que Dios quiere llevar a nuestros corazones y en especial a la familia de Camino de Viento. Así es que pues vamos a orar para poner este mensaje en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos hable, que tú abras nuestro entendimiento, Espíritu de Dios, que tú pongas las palabras, que tú llegues a nuestros corazones, que tú nos des la sabiduría, Señor, para poder entender el mensaje, Señor, que tú quieres transmitir a nuestro corazón. Te ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos por cada persona que está viendo este mensaje, que vaya tu Santo Espíritu hasta su hogar, desde donde sea que nos estén viendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, te decía que vamos a ver esta parte, este pasaje, el que vamos a ver brevemente, es el que está en el libro de Mateo, capítulo 26, y empieza a partir del versículo 36. Y dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fueron a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y bueno, pues te decía que Jesús se aparta, dice la palabra, que se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Y en este lugar donde Jesús se aparta, era un lugar que Jesús recurría frecuentemente. Era un lugar donde Jesús iba constantemente con sus discípulos. Entonces Jesús no estaba huyendo. Jesús ya sabía lo que se aproximaba. Jesús ya sabía el momento que él iba a vivir. Sin embargo, él no estaba huyendo, él no estaba escondiéndose, simplemente estaba apartándose, porque quería tener este tiempo de preparación para lo que se acontecía, que era todo el camino a la crucifixión. Jesús ya lo sabía, él ya estaba consciente de lo que iba a pasar. Y este huerto de Getsemaní, Getsemaní significa prensa de aceite.
Entonces era un lugar donde se aplastaban aceitunas para sacarles el aceite precisamente. Y no sé, podríamos pensar que pues que así como ese lugar lo que significaba, lo que era Getsemani, una prensa de aceite, esto que nos lleva a cómo era aplastar aceitunas, podríamos pensar que de esa manera, haciendo una analogía, Jesús sabía que su cuerpo iba a ser aplastado, que él iba a ser aplastado completamente en lo físico para dar su vida por tu salvación y la mía. Y vamos a ver algunas palabras que Jesús dice muy importantes. Por ejemplo, esto que dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús empieza a experimentar a partir de ese momento una tristeza profunda en su ser. Esa tristeza, dice, mi alma está destrozada. No solamente él sabía todo lo que iba a acontecer en el físico, pero en estas palabras Jesús dice mi alma. Su alma estaba en ese momento empezando a sentir, a experimentar agonía, miedo, angustia, mucho temor, tristeza. Imagínate, se aproximaba el momento en el que iban a arrestar a Jesús para comenzar a llevarlo a un juicio donde él sabía que iba a terminar siendo crucificado para entregar su vida por ti y por mí. No era, yo te pregunto, piensa en este momento en alguna situación que hayas pasado donde haya sido muy difícil, una situación a lo mejor de enfermedad, un problema que haya acontecido en tu vida, una situación financiera, una situación familiar, no sé, el problema más difícil que a tu vida haya sucedido. Ninguno de los problemas que tú y yo podamos vivir o hayamos vivido se compara a este momento que Jesús iba a vivir. Imagínate, el ya saber cómo iba a ser arrestado, cómo iba a ser golpeado, cómo iba a ser crucificado, él ya lo tenía en su mente. Imagínate la angustia que empezaba a sentir Jesús. Y yo no sé, te decía en un principio, a veces pensamos que es una historia que ya no sabemos, pero lo que Dios quiere es llevarnos a este tiempo de recordar nuevamente lo que Jesús estaba experimentando en la carne. Dice más adelante, dice Jesús, Padre mío, cuando ya se aparta y comienza a orar, le habla a Dios y le dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero que se haga tu voluntad. Aquí podemos ver cómo Jesús, en medio de esa angustia, de esa tristeza, de ese temor, lo que Él hace es apartarse para orar con su Padre. Lo que Él hace es orar al Padre, y Él está reconociendo nuevamente que Dios es su Padre. Se está acercando con toda la sinceridad, y Jesús le está diciendo: Padre, o sea, estoy sintiendo esto en mi corazón. Si es posible que haya otra manera, si es posible que haya otro camino, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y estas son una de las palabras más especiales que yo considero que Jesús dice haciendo esta oración en el huerto de Getsemaní, el reconociendo y aceptando la voluntad de Dios. Hoy yo te pregunto, ¿cuántas veces en todo este tiempo que a lo mejor llevamos conociendo al Señor, o apenas a lo mejor es la primera vez que ves este mensaje? No lo sé. ¿Cuántas veces realmente acontece una situación en tu vida y en la mía y le decimos al Padre que se haga como tú quieres? Que no se haga como yo quiero, Padre, que se haga como tú quieres. Porque a veces cuando estamos dispuestos a postrarnos como Jesús lo hizo, porque dice, Él va y se postra y se arrodilla y se hinca ahí frente a su Padre y le da totalmente la soberanía de lo que Dios iba a hacer, del acontecimiento que iba a suceder. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos eso? En una situación, te decía ahorita, piensa en el problema más grande que hayas tenido o que estés teniendo, esa situación de enfermedad, de dinero, de familiar, una separación, no sé.
lo más angustiante que ha llegado a tu vida. Y que te hayas acercado al Padre, que te hayas postrado y que le hayas dicho: Señor, que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Porque a veces cuando las cosas suceden conforme a la voluntad de Dios, no nos gusta, nos duele, nos lastima. Decimos: no, Señor, así no le hagas, mejor hazle de esta manera. Muchas veces lo pensamos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y aquí Jesús está abriéndose con toda sinceridad, abriendo su corazón a su Padre, lo está reconociendo, se está acercando y le está poniendo estas palabras con toda esa angustia y ese dolor que le estaba experimentando. Hoy en estas palabras en especial te quiero invitar a que sea algo que a partir de hoy tú y yo hagamos. Que cuando empecemos a vivir una situación complicada, cuando vengan esos momentos a nuestra vida, lo primero que hagamos, esta es la enseñanza que Dios nos quiere dar, lo primero que hagamos sea apartarnos y orarle a nuestro Padre. Porque a lo mejor siempre lo primero que hacemos es buscar a los amigos, buscar al compadre, a la comadre, a lo mejor el consejo de nuestros padres, de cualquier persona. Pero no nos acercamos primero a nuestro Padre, así postrados, con toda esa humildad, y decirle estas palabras: si es posible, Señor, que pase de mí esto, pero que se haga como tú quieres. Yo te quiero invitar a través de estas palabras de Jesús que a partir de hoy sea algo que comencemos a hacer. Que no sea un año más en el que dejemos pasar esto, porque esta oración en el huerto de Getsemaní es sumamente importante. Jesús estaba preparando. ¿Y cómo se iba a preparar Jesús? En comunión con el Señor. ¿Cómo vamos a enfrentar tú y yo las pruebas, las tentaciones, estando en comunión con el Padre? Si tú y yo no seguimos alimentando nuestra fe, alimentando nuestra oración, alimentando nuestra comunión con Dios, nuestro acercamiento con el Señor, reconocerlo como soberano, como Señor de nuestra vida, vamos a seguir padeciendo circunstancias y nos va a seguir costando trabajo enfrentarlas. Y esto es algo que Jesús nos enseña con esto. Dice después: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y aquí Jesús está reafirmando esto, cómo vamos a enfrentar esa tentación, porque nuestro espíritu puede estar dispuesto, nuestro espíritu puede estar gimiendo el alimento del Señor, buscar al Señor, estar en la presencia del Señor, pero nuestra carne es débil. El Hijo de Dios se vino a ser hombre a esta tierra como tú y como yo, para poder experimentar todo lo que tú y yo sentimos. Jesús lloró, Jesús también sufrió, Jesús también sintió angustia, Jesús sintió esta agonía, esta desesperación, como a lo mejor muchas veces tú y yo la hemos sentido, no a tal grado, porque jamás vamos a experimentar al grado que Jesús lo vivió. Pero a lo mejor sí hemos tenido tristezas, hemos tenido padeceres, hemos tenido momentos que nos llevan a afligirnos en gran manera. Y Jesús sintió esta debilidad, dice: la carne es débil, pero Él está diciendo a sus discípulos: velar y orar. Es decir, velar, tenemos que estar atentos en todo momento. No significa que no vamos a dormir, sino que tenemos que estar atentos en todo tiempo. Orar en todo momento para que podamos enfrentar la tentación que va a venir. A Jesús se le venía esa tentación porque el enemigo ya se le había presentado tiempo atrás cuando Él se va a preparar en el desierto y lo tentó en gran manera. Y en este camino a la cruz, Jesús en ese momento, en esta oración, Jesús pudo haber renunciado. Jesús pudo haber dicho: Señor, ya no, Padre, ¿sabes qué? Ya no quiero, busca otra persona porque yo ya no voy. Porque el enemigo iba a estar ahí presente cuando Jesús está orando. Dice en otro de los evangelios, en otro de los libros, dice que Jesús era tanta la angustia y la agonía que empieza a sudar, en su cuerpo empieza a sudar y empieza a sudar sangre. Es decir, se le comienzan a reventar los vasos
de las glándulas sudoríparas, y por eso comienza a haber una mezcla de sudor y sangre, y dicen algunos historiadores que sudaba sangre, y esto significaba que había un estrés en extremo. Era un estrés en extremo, una agonía extrema para llegar a ese punto. Imagínate lo que Jesús estaba sintiendo ahí postrado en esa oración. Y más adelante vamos a pasar a la parte en la que viene el arresto de Jesús. Cuando ya Jesús termina de orar, dice la palabra que va con sus discípulos, que los ve dormidos, que se molesta y dice, ni una hora pudieron estar velando y orando conmigo. Y les dice, bueno, ya descansen. Y dice, pero pues ya viene, dice, levántense y miren que el que me traiciona ya está aquí. Y aquí es como vamos a pasar a este momento en el que llegan los soldados romanos, llegan los maestros de la ley, los ancianos, y llega mucha gente, llegan con palos, llegan con gritos a arrestar a Jesús. Pero ¿quién comandó todo este momento? Judas. Judas fue el vehículo, porque siempre tenemos la idea de que de que Judas es el traidor, de que Judas, ¿cómo es posible? Traicionó a Jesús y creemos esto, pero pues Judas fue el elegido, porque este era el propósito de Dios, dice Jesús, es para que la escritura se cumpliera. Y es así como elige Dios a Judas para ser el vehículo, y Jesús ya lo sabía, Jesús ya sabía que él lo iba a traicionar. Y vamos a ver este pasaje, como le dice, entonces Judas fue directamente a Jesús y le dijo, saludos, rabí. En otras versiones dice, saludos, maestro. Exclamó y le dio el beso, y Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que veniste a hacer. O sea, todavía Jesús le dice, amigo mío. Imagínate cuántas veces a ti y a mí a lo mejor hemos pasado traiciones y no estamos dispuestos a aceptar algo de esa persona y todavía decirle amigo mío. Jesús ya sabía lo que venía a hacer Judas, le dice adelante, hazlo. Ya sabía que él había sido el elegido, y pobre Judas, pues le tocó a él ser el que llevara esta traición a Jesús. Después dice cómo esta gente comienza con palos, y dice, entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y él los enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Por supuesto que Jesús podría en ese momento decirle a su Padre, haber orado antes, Señor, manda un ejército de ángeles porque van a venir a arrestarme una multitud, y por supuesto que Dios lo hubiera hecho. Pero Jesús dice, no es así, porque se tiene que cumplir la escritura. Hay una parte donde dice que, no recuerdo en qué evangelio es, pero llegan los soldados y preguntan, ¿quién es Jesús? Y él dice, yo soy. Yo soy. Imagínate que tú cometes el peor delito. Lo peor. Y ya que lo cometiste, dices, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Y estás escapando. Pero de repente llega la autoridad por ti y dice, ¿quién es fulanito? Y a lo mejor tú no estarías dispuesta a decir, yo soy, yo hice esto, yo cometí este delito. A lo mejor tú y yo huiríamos, nos esconderíamos muertos de miedo. Y eso es lo que hizo Jesús. Tomó tu lugar y tomó el mío, para decir él, yo soy. Llévenme a mí, aquí estoy yo. Imagínate. ¿Quién realmente está dispuesto en tu vida y en la mía a decir yo soy, llévenme a mí? A él no le haga nada, aquí estoy yo. Y así es como Jesús da este paso para entregarse a los soldados, para ser arrestado. Hay una parte donde Jesús les dice,
Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos a arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Y sí, llegan a arrestar a Jesús como un verdadero delincuente, como el peor asesino, como el peor ratero, cuando no era así, cuando lo único que él había hecho era dar amor. Era llevar enseñanza, era llevar perdón, era llevar sanidad a las personas. Y sin embargo, es arrestado de noche como si hubiera sido la peor persona. Pero aquí lo que Dios nos quiere hacer recordar es que Él lo estaba haciendo por tus pecados y por los míos. Que comenzaba este proceso, Jesús, para tu salvación y para la mía, porque se venía este caminar difícil, venía este camino a la crucifixión, pero también venía una gran victoria. Y hoy lo que Dios quiere hacernos ver es cómo desde la oración que Jesús hace, Él lo primero que hace es acercarse a su Padre y orar. Cómo se postra ante su Padre, cómo acepta su voluntad. Y como cuando es arrestado, aún en esos momentos, está dispuesto a amar a su enemigo, está dispuesto a llevar sanidad al soldado romano, que más adelante a lo mejor lo iba a golpear. Como aún en ese momento está la enseñanza a sus discípulos diciendo: el que ataca con espada va a morir. Aún en ese momento Jesús nos sigue enseñando, Jesús sigue llevando ese mensaje de amor, de perdón, de sanidad. Y hoy es lo que tú y yo tenemos que aprender y recordar nuevamente en lo más profundo de nuestro corazón, a través de esta oración y de este momento en el que Jesús es arrestado. Hoy te quiero invitar a que tomes un momento para reflexionar y para pensar en este momento. A sentir un poquito de esa angustia que Jesús sintió, a sentir un poquito de lo que Jesús estaba haciendo por ti y por mí. Cuando llegaron y preguntaron quién es, teníamos que haber estado tú y yo ahí y habernos entregado a nosotros. Y sin embargo, es Él el que dice: soy yo, Jesús de Nazaret, llévenme a mí y dejen a ellos. Soy yo al que tienen que llevar. Hay una canción de adoración que dice: si hubiera estado allí, entre esa multitud. Y sí, efectivamente, tú y yo estábamos ahí. Cada vez que pecamos, cada vez que lastimamos el corazón de Dios, es como si fuéramos ese soldado que llegó a arrestar a Jesús. Y bueno, pues vamos a terminar este mensaje con una oración, así es que desde donde estés, quiero invitarte a que verdaderamente cierres tus ojos, a que inclines tu cabeza, si quieres postrarte, si quieres arrodillarte, de la manera que tú quieras, para que cerremos este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por ese momento que tú tuviste, Señor, porque tú hiciste a un lado tu carne, Señor, tú hiciste a un lado lo que tu deseo, Señor, en la humanidad para entregar tu vida, Señor. Porque tú aceptaste la voluntad de tu Padre, porque tú aceptaste, Señor, ese proceso que ibas a pasar. Porque tú sentiste una angustia tremenda, Padre, para salvarnos, porque en ese momento estabas pensando en nosotros, Señor, porque estaba nuestro nombre ahí en tu mente y en tu corazón, Señor. Te damos las gracias, Jesús, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a pensar en este momento, que tú nos lleves, Señor, a ese momento, que tú nos reveles ese momento, Señor, y que podamos aprender de ti, que cuando está la angustia, cuando está el temor, cuando está la aflicción, lo primero que debemos hacer, Señor, es orar, es aceptar la voluntad del Padre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque tú no eras un delincuente para ser arrestado de esa manera, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Y bueno, te quiero invitar a que continúes viendo los mensajes que tenemos para cerrar esta conferencia especial, que no te la pierdas y que la sigas compartiendo en tus redes sociales, que la compartas con tu familia, con un amigo, compártelo con quien sea, porque estoy segura que estos mensajes van a ser de gran bendición. Recuerda que hay personas que no tienen la bendición todavía de conocer a Jesús como tú y yo la tenemos y lo necesitan. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.